Junio de 1996. Novokuznetsk, Siberia. Un río. Y en él, restos humanos flotando. Pero lo que convirtió este hallazgo en algo que paralizó a toda una ciudad no fue solo la brutalidad de lo encontrado, sino lo que reveló la autopsia días después. Aquellos restos pertenecían a niños. Y eso no era lo peor. Lo peor era que nadie sabía cuántos llevaban desapareciendo, ni por cuánto tiempo. Hoy te voy a contar el caso de Alexander Spesivtsev, un hombre al que el sistema perdió de vista. Un hombre que vivía en un apartamento normal, en un edificio normal, en medio de la ciudad. Y que durante meses nadie buscó donde debía. Quédate hasta el final, porque el desenlace de este caso va a hacerte replantearte muchas cosas. ¿Cómo es posible que todo esto ocurriera en plena ciudad sin que nadie lo detuviera a tiempo? Esa es la pregunta que los propios investigadores tardaron meses en responder. Y cuando por fin tuvieron la respuesta, no podían creerla. Pero para entenderlo todo, tenemos que ir al principio. Novokuznetsk, a mediados de los años 90, era una ciudad en caída libre. El enorme complejo industrial que había dado trabajo a casi 40.000 personas había cerrado. De la noche a la mañana, familias enteras se quedaron sin nada. Sin ingresos, sin estabilidad, sin futuro cercano. La gente luchaba por sobrevivir el día a día, y en ese caos había niños que nadie vigilaba, chicos y chicas que crecían solos, que dormían donde podían, que se agrupaban en pandillas solo para sentir que pertenecían a algo, niños invisibles para el sistema, pero perfectamente visibles para alguien que los estaba buscando. Cuando en junio de 1996 empezaron a aparecer restos en el río Aba, la policía formó de inmediato un grupo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Criminal de Novokuznetsk y Kemerovo. Los forenses determinaron que los crímenes se habían cometido en un espacio cerrado, con objetos domésticos cotidianos. Todo apuntaba a que las víctimas eran retenidas en algún apartamento antes de que sus restos fueran llevados al río. Se lanzaron operaciones masivas, se registraron barrios enteros, sótanos, azoteas, viviendas conflictivas. Se investigó a personas con antecedentes penales y con historial psiquiátrico. Se patrullaron carreteras, se exploraron desde teorías de tráfico de personas hasta rumores de sectas. Nada, y mientras los investigadores buscaban, los niños seguían desapareciendo. Entonces llegó lo que parecía ser el gran avance. En otra ciudad, Togliatti, habían detenido a un hombre llamado Oleg Rylkov. Su perfil encajaba casi perfectamente. Sin trabajo, con antecedentes, buscado por agresiones graves. Su método era inquietante en su sencillez. Se acercaba a la gente con una petición de ayuda. Un vaso de agua, usar el teléfono, una urgencia inventada. Y muchas veces, especialmente los niños, le abrían la puerta sin dudar. Durante los interrogatorios, Rylkov confesó crímenes con una frialdad que heló la sangre de los investigadores. Habló de su primera víctima, de cómo aquello despertó en él un impulso que ya no pudo controlar. Decenas de agresiones, varios homicidios, una espiral que él mismo describía como una adicción. Todo apuntaba a que Rylkov podría ser el responsable de lo que estaba ocurriendo en Novokuznetsk. El tipo de víctimas, la forma de actuar, los desplazamientos constantes entre ciudades. Desde Novokuznetsk enviaron al subdirector de la Policía Criminal, Vladimir Semyonov, a Togliatti. Su misión era esperar a que Rylkov terminara de hablar de sus crímenes locales, y luego llevarlo al terreno de Novokuznetsk. Pero entonces sonó un teléfono, y lo que Semyonov escuchó al otro lado de la línea cambió todo. 2 días antes habían desaparecido 3 amigas en Novokuznetsk. Nastia Burnayeva, 13 años, Zhenya Barachkina, 13 años, Olia Galseva, 15, y esa misma mañana habían encontrado los restos de una de ellas. Rylkov llevaba días detenido en Togliatti. Era imposible que fuera el responsable. La investigación entera volvía a cero. Ahora sí que necesitas seguir viendo esto, porque lo que viene a continuación va a explicarte cómo un ser humano puede convertirse en lo que se convirtió Spesivtsev, y cómo el sistema, en cada paso del camino, tuvo la oportunidad de detenerlo. Y no lo hizo. Los investigadores comenzaron desde el principio. Las 3 chicas se habían escapado del hospital donde estaban ingresadas.
La comida allí era mala, y era habitual que los pacientes salieran a buscar algo en los comercios cercanos. Un supermercado de la calle Pionerskaya. Una dependienta que reconoció a las chicas por las fotografías. Las describió tranquilas, conversando animadamente, comprando agua. Y luego recordó algo más. Una mujer mayor se les había acercado. Les había pedido ayuda, y las 4 se habían marchado juntas. Esto lo cambió todo. ¿Una mujer mayor? ¿Una cómplice? ¿O algo mucho peor? Semyonov entendió de inmediato que el caso acababa de girar hacia una dirección completamente inesperada. Se elaboró un retrato robot basándose en la descripción. Mujer baja, corpulenta, de unos 60 años, bolsa de la compra en la mano. La imagen de alguien completamente inofensivo. La teoría inicial de los investigadores fue que probablemente era una intermediaria que captaba chicas para llevarlas a locales de explotación. Se registraron clubes nocturnos, locales de dudosa reputación, salones de masajes. Nadie había visto a las 3 chicas. El retrato robot se distribuyó por todas las comisarías de la ciudad, y la respuesta llegó desde donde nadie esperaba. 24 de octubre de 1996. Un agente de policía recibe aviso para acudir a un apartamento en el 9º piso de un edificio en el Prospekt Pionersky, en pleno centro de la ciudad. El motivo del aviso era, en apariencia, trivial. Los fontaneros habían ido a revisar el sistema de calefacción al inicio de la temporada y llevaban días sin poder entrar. El inquilino se negaba. Decía que tenía problemas mentales, que estaba encerrado, que no podía abrir. Cuando finalmente forzaron la entrada, el olor los detuvo en seco. Un olor denso, pesado, a descomposición avanzada. Tan intenso que casi resulta físicamente imposible avanzar. Los agentes se adentraron en el apartamento y lo que encontraron en el baño y en otras habitaciones estaba más allá de lo que cualquiera de ellos había visto en su carrera. Restos humanos. En varias estancias, y entonces, en una de las habitaciones, tirada en el suelo, una chica que aún respiraba. Era Olia Galtseva, una de las 3 amigas. Llevaba casi un mes desaparecida. Su estado era gravísimo. La trasladaron de urgencia al hospital, y allí, sabiendo que el tiempo corría en su contra, los investigadores empezaron a interrogarla directamente en su habitación. Lo que contó era difícil de procesar. La mujer que se había acercado a ellas en la tienda les dijo que se le había atascado la cerradura de su casa y necesitaba ayuda para entrar. 3 chicas jóvenes criadas con los valores de que ayudar a los mayores era una obligación. No dudaron en acompañarla. Pero tras aquella puerta no había una anciana agradecida. Había una trampa perfectamente diseñada. En cuanto entraron, un hombre con un perro de gran tamaño les cortó el paso. Se presentó como Andrei. En realidad era Alexander Spesivtsev, el hombre al que la policía llevaba meses buscando. Mientras el agente y el cerrajero forzaban la puerta ese día de octubre, Spesivtsev consiguió escapar bajando por la escalera de incendios del balcón. Pero Olia seguía dentro. Y Olia habló. Nastia, la más valiente de las 3, intentó resistir. Agarró lo primero que encontró e intentó golpear a Spesivtsev para ganar unos segundos de huida. Solo consiguió enfurecerlo. Murió ese mismo día. Spesivtsev obligó a las otras 2 a colaborar con él bajo amenaza directa. Después las inmovilizó y se fue a dormir. Su madre, que estaba al tanto de todo, sacó los restos del apartamento esa misma noche. Las chicas se dieron cuenta de que no era la primera vez que ella hacía eso. Durante varios días, Spesivtsev se mantuvo aparentemente calmado. Se dedicaba a fotografiar a las chicas una y otra vez. Pero cuando escuchó que hablaban en voz baja sobre una posible fuga, algo en él cambió de forma irreversible. La violencia que siguió fue de una brutalidad que supera lo que cualquier persona debería tener que imaginar. Xenia murió pocos días después. Olia intentó reanimarla durante horas. No pudo. Se quedó sola, en ese apartamento, con ese hombre. Durante casi un mes, Olia sobrevivió lo suficiente para testificar. Sus palabras quedaron grabadas en el hospital. Voz débil, apenas moviendo los labios, respondiendo a cada pregunta con una serenidad que partía el corazón. 3 días después de prestar testimonio, murió. Tenía 15 años. Se convirtió en la última persona que pudo hablar en contra de Spesivtsev desde dentro de esa historia.
Cuando Olia describió a la mujer mayor que las había llevado al apartamento, el agente local que conocía a la familia encajó inmediatamente esa descripción con el retrato robot que había circulado semanas antes. No era una desconocida, era Lyudmila Spesivtseva, la madre de Alexander. La orden de detención contra ella se emitió de inmediato. El propio Spesivtsev fue detenido pocos días después. Había vagado por la ciudad, sin rumbo. Sin su madre, era completamente incapaz de funcionar por sí mismo. Y sin ninguna otra idea mejor, volvió al edificio. Allí lo estaban esperando. Pero detenerlo fue solo el principio. Porque cuando los investigadores empezaron a reconstruir lo que había ocurrido durante años dentro de ese apartamento, lo que encontraron superaba con creces lo que cualquiera habría imaginado posible. ¿Cómo llegó Spesivtsev a convertirse en lo que era? ¿Qué papel jugó exactamente su madre en todo esto? ¿Y cómo es posible que el sistema lo hubiera dejado suelto, después de que ya hubiera actuado antes? Para entenderlo, tenemos que ir mucho más atrás. Alexander Spesivtsev nació el 1 de marzo de 1970 en Novokuznetsk. O eso dice su partida de nacimiento, que su madre no registró hasta casi 2 años después de su nacimiento. Nació en casa. Durante sus 2 primeros años de vida, ningún médico lo examinó. Su existencia durante ese período es, literalmente, un misterio. Creció en un hogar marcado por la violencia del padre, que trabajaba en la mina y llegaba borracho con frecuencia. Las palizas eran rutinarias. Con el tiempo, el padre desapareció de sus vidas. En la escuela era el niño raro, el introvertido, el que físicamente parecía frágil. Los profesores llegaron a advertir a los demás alumnos que no debían tocarlo porque cualquier golpe podría hacerle daño. Su madre, que trabajaba como conserje en ese mismo colegio, lo sobreprotegía de forma casi obsesiva. Hasta los 12 años dormía en la misma cama que ella. Pero que nadie se confunda. Alexander no era una víctima pasiva. Intentaba quemar los botones del ascensor, metía cerillas en las cerraduras de los vecinos que le hacían algún reproche. A los 15 años fue registrado por la policía por robar material escolar. Y luego estaba la madre. Lyudmila Spesivtseva había trabajado durante años como asistente de un abogado ciego en los tribunales. Con el tiempo aprendió a manejarse en el sistema judicial. Y empezó a llevarse expedientes de casos criminales a casa. Expedientes con fotografías de escenas del crimen y los revisaba junto a su hijo pequeño. En lugar de cuentos para dormir, fotografías forenses y declaraciones de testigos de crímenes violentos. Lo que eso hace en la mente de un niño en desarrollo, solo podemos imaginarlo. A los 18 años fue detenido por robo. En pleno juicio empezó a golpearse la cabeza contra los barrotes de la sala y a gritar que no iba a ir a prisión. Se ordenó una evaluación psiquiátrica. El diagnóstico fue esquizofrenia crónica con alteraciones afectivas y trastornos del pensamiento. Cumplió tratamiento forzoso entre octubre de 1981 y 1991. Con 21 años, conoció a Ksenia Guselnikova, una chica de 17. Ella lo presentó a su familia como su futuro marido, pero la relación no tardó en deteriorarse. Los episodios de agresividad fueron aumentando hasta que un día la golpeó con tal brutalidad que acabó hospitalizada. Él se presentó en el hospital y la agredió de nuevo en su propia habitación. El personal lo apartó y no llamó a la policía. Tras recibir el alta, Ksenia intentó romper definitivamente con él. Él la convenció de ir a su apartamento solo para hablar una última vez. De allí nunca salió. La mantuvo encerrada durante semanas. Para disimular sus gritos ponía la música a todo volumen. Los vecinos se quejaron del ruido, de los olores, de los sonidos extraños que salían del apartamento 357. El agente local no tomó medidas. Cuando los padres de Ksenia denunciaron su desaparición y dieron la dirección del novio a la policía, los agentes forzaron la entrada. Encontraron a Ksenia, golpeada y en estado crítico, tumbada en la cama. Spesivtsev dormía plácidamente a su lado. En el interrogatorio, dijo que la chica se negaba a comer por su propia voluntad y que él solo intentaba cuidarla. Su madre confirmó exactamente la misma versión. Ksenia murió en el hospital pocos días después. Spesivtsev fue enviado a prisión preventiva, pero el caso nunca llegó a juicio. Una nueva evaluación psiquiátrica confirmó el diagnóstico anterior y lo mandaron a tratamiento forzoso a un hospital en la región de Oriol. En 1995 salió de allí y volvió a Novokuznetsk. Por ley debería haber quedado bajo vigilancia estricta. El caso por la muerte de Ksenia seguía técnicamente abierto. Debería haber habido un seguimiento, una supervisión. Alguien que supiera dónde estaba y qué hacía tú, no hubo nada de eso.
Según una versión, los documentos de su alta nunca se tramitaron correctamente, y en los registros seguía constando como en tratamiento. Según otra, la notificación de su regreso a la ciudad simplemente nunca llegó al agente local que debía tenerlo controlado. El resultado fue que un hombre que ya había estado directamente vinculado a la muerte de una persona joven quedó completamente invisible para el sistema. Libre, sin vigilancia, sin seguimiento. Y así es como todo lo que vino después. Fue posible. Ahora ya sabes cómo llegó a la calle libre y sin control. Lo que viene ahora es la cronología de lo que hizo durante esos meses de 1996, antes de que lo detuvieran. Porque el caso de las 3 amigas no fue el primero. Ni el segundo. Ni el quinto, y cada vez que actuó, utilizó un método diferente. Adaptado a sus víctimas, adaptado al momento. Eso es lo que hace de este caso algo especialmente perturbador. A finales de febrero de 1976, Spesivtsev pasaba mucho tiempo en la estación de tren, mezclado entre personas sin hogar y jóvenes sin rumbo. Allí conoció a Elena Trunova, una chica de 20 años que trabajaba en una guardería. La llevó a su apartamento. La conversación derivó en algún momento hacia algo personal. Nadie sabe exactamente qué le contó ella. Pero según la investigación, Elena reaccionó con desprecio o con burla. Eso fue suficiente para desencadenar lo que siguió. Después de lo ocurrido, Spesivtsev llamó a su madre para que se encargara de deshacerse de los restos. En abril de 1996, vio a un grupo de adolescentes en una obra abandonada de la ciudad. Chicos de la calle, invisibles para todos. Les propuso ganar algo de dinero participando en un supuesto robo en un apartamento. Para cualquier adulto, la propuesta habría sonado a trampa de inmediato. Pero para estos chicos, en ese contexto, en esa época, no era algo fuera de lo normal. Y Spesivtsev tenía una habilidad especial. A pesar de su edad, parecía inmaduro, casi uno de ellos. Les resultaba fácil confiar en él. Los llevó hasta su edificio, fingió forzar una cerradura en el piso correspondiente y los metió en su propio apartamento. En cuanto la puerta se cerró, uno de los chicos sintió instintivamente que algo fallaba y empezó a gritar. Ya era demasiado tarde. Ninguno de ellos salió de allí. Durante varios días, los cuerpos permanecieron en el apartamento. Después su madre los sacó. A finales de mayo, el mismo patrón. Esta vez 4 chicas de unos 14 años en la misma obra abandonada. Esta vez el anzuelo era diferente. En plena escasez de los años 90, hasta el jabón era un artículo de lujo. Spesivtsev les propuso vender jabón juntos y las invitó a su casa a ver la mercancía. Entraron. La puerta se cerró. El patrón se repitió. En ese mismo periodo desaparecieron varios niños más. Hermanos, amigos, niños de barrios cercanos al Prospekt Pionersky. La ciudad empezaba a entender que algo muy grave estaba ocurriendo, y no sabía dónde buscar. Cuando los investigadores registraron la vivienda de Spesivtsev, encontraron 82 prendas de ropa con restos biológicos, más de 40 objetos personales y joyas, que no pertenecían a nadie que viviera allí. Algunos de esos objetos fueron reconocidos por familias de niños desaparecidos. Otros nunca pudieron ser identificados. Lyudmila Spesivtseva, en sus declaraciones, admitió sin rodeos que ayudaba a su hijo a ocultar lo ocurrido. Admitió que participaba activamente en la captación de nuevas víctimas. Admitió que se encargaba de deshacerse de los restos, tirándolos al río o enterrándolos en descampados. Más tarde, ella misma condujo a la policía a los lugares. Los investigadores recuperaron alrededor de 70 fragmentos de restos humanos. Los análisis forenses determinaron que pertenecían a un mínimo de 15 menores, de entre 3 y 14 años. 3 años. El menor tenía 3 años. Durante los interrogatorios, el propio Spesivtsev reconoció en un primer momento haber cometido 19 homicidios. Después se retractó de todo. La investigación se encontró con un obstáculo procesal que determinaría todo lo que siguió. Los plazos legales de la prisión preventiva habían vencido para muchos de los episodios. Solo fue posible llevar a juicio un único caso de forma independiente. El de Ksenia Guselnikova, la primera joven que había muerto en ese apartamento años atrás. Una evaluación pericial lo declaró plenamente responsable de sus actos en el momento de ese crimen concreto. En octubre de 1997 fue condenado a 10 años de prisión. Pero en 1998 el tribunal revisó los demás casos. Esta vez se encargó del análisis el Instituto Serbsky de Moscú, la institución de referencia en peritajes psiquiátricos en Rusia.
Su conclusión fue la opuesta: Spesivtsev era inimputable en el momento de los hechos. En lugar de prisión, tratamiento psiquiátrico forzoso en una institución de alta seguridad. Lyudmila Spesivtseva fue condenada como cómplice en 3 crímenes. 13 años de prisión. Salió en libertad en 2008. Su hija, Nadezhda, que según el testimonio de Olia había estado varias veces en el apartamento siendo testigo de lo que ocurría, no recibió ninguna condena. La legislación rusa exime a los familiares directos de la obligación de denunciar, y los investigadores no encontraron elementos suficientes para formularle cargos. El caso fue reabierto en 2022. En mayo de 2024, Spesivtsev volvió a comparecer ante un tribunal. Para entonces, la Fiscalía había logrado probar su participación en al menos 15 crímenes adicionales a los ya conocidos. Durante la investigación se localizó a un hombre que de niño, con 12 años, había conseguido escapar del apartamento 357 en el verano de 1996. Contó que se había cruzado con Spesivtsev en el portal del edificio y que éste lo invitó a subir a escuchar música. Una vez dentro, vio lo que había en aquellas habitaciones. En estado de shock, aprovechó un instante de descuido, vio una puerta entreabierta y salió corriendo. Ese mismo día, desaparecieron los niños, cuyos restos aparecieron después en el río. A pesar de las nuevas pruebas y del alcance de la revisión del caso, la decisión no cambió. Spesivtsev no fue enviado a prisión. Continuó en régimen de tratamiento psiquiátrico forzoso. A día de hoy, Alexander Spesivtsev se encuentra internado en un hospital psiquiátrico de alta seguridad en la región de Volgogrado, una institución cerrada, puertas blindadas con cerradura exterior. Eso sí, con papel pintado nuevo en las paredes, cuadros, estanterías con libros, televisión, aire acondicionado, 5 comidas al día con fruta, carne, pescado y lácteos frescos. Los internos pueden caminar por los pasillos, salir a pasear, relacionarse entre ellos, participar en talleres de arte, danza, teatro. Hay campeonatos de voleibol, baloncesto y fútbol sala. Spesivtsev no canta ni baila, pero hace manualidades. Escribe poesía. Mantiene correspondencia con su madre. Cuida meticulosamente de su salud y exige revisiones médicas constantes. Recibe una pensión del Estado, sin haber trabajado un solo día en su vida. Un equipo de investigación periodística consiguió hablar con él directamente. Spesivtsev es consciente de dónde está, pero afirma que no debería estar allí porque, según él, no tiene ningún problema mental, y niega haber cometido ningún crimen. Aunque hace 30 años confesó con todo detalle 19 homicidios y afirmó que estaba limpiando la ciudad, librándola de lo que él consideraba elementos peligrosos para el futuro. Lyudmila Spesivtseva salió de prisión en 2008. Ella y su hija intentaron regresar al apartamento 357. Los vecinos se lo impidieron. Según fuentes no oficiales, abandonaron Novokuznetsk. Su paradero actual es desconocido. Este caso lleva décadas generando controversia. No porque sea difícil entender lo que ocurrió, sino porque es difícil aceptar cómo terminó. Un sistema que ignoró señales de alarma durante años. Una madre que no protegió a su hijo, sino que lo convirtió en lo que se convirtió, y luego lo encubrió, una hermana que presenció lo que ocurría y no respondió penalmente por ello, y un hombre que hoy vive en condiciones que muchas personas en libertad no tienen. ¿Fue justa la decisión? ¿Debería el diagnóstico psiquiátrico ser suficiente para evitar la responsabilidad penal cuando los hechos son de esta magnitud? Eso lo decides tú. Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa leer lo que piensas. Y si este caso te ha impactado, el siguiente video que te propongo va aún más lejos.